Bueno, quiero darle las gracias primero por venir a esta quinta sesión de visionado de Nemesio en el cine. Esta película, filmada en el año 75 en Francia, bueno, lo hice en los créditos al principio, está basado un poco lejanamente, pero en una novela de Alberto Lesgana, escrita a principios de 1900, más o menos, escrita en Francia. Habla sobre los hispanos, se refiere que van a Francia y se olvidan un poco de su tierra y adaptan, a veces la idea de los trasplantados, y adaptan un poco la vida allá. Y bueno, Percy Mata junto a Waldo Rojas hacen el guión de esta película y hacen una adaptación al contexto de los años 70, donde una familia burguesa se va a Francia luego de que Salvador Allende asume como presidente por este temor infundado de un gobierno comunista. Y bueno, como pudieron ver en la película, Gloria Lazo, la hija, se acerca, porque ya llevan 3 años viviendo ahí, y se enteran del golpe de Pinochet, y claro, ella cambia la perspectiva, y cuando la familia quiere volver por temas económicos principalmente a Chile, y bueno, porque ya no está este gobierno comunista de Allende, ahí se produce este conflicto ya político con los padres. Bueno, y por supuesto ya lo presentamos al principio, pero para todos los que llegaron quizás después, nuestro invitado el día de hoy es Luis Poirot, fotógrafo y director de fotografía de esta película. Y bueno, no sé, quizás si partir enseguida con la película, o quizás con algo que nos convoca y nos aleja un poco, nos acerca y nos aleja siempre en estas sesiones, que es la figura de Nemesio. Y quizás partir por ahí, quería preguntarte cómo fue trabajar con él. Si no me equivoco, ¿tú ya conocías a Nemesio antes de esta...? Sí, bueno, yo lo conocí. Primero que nada, que para mí es muy impactante, porque esta película no la veía desde que la hicimos, el año 75. Yo le había sacado el cuerpo a verlo, porque son recuerdos muy dolorosos. No tanto lo que se dice, sino las circunstancias en que estábamos viviendo cuando hicimos esta película, lo que estaba pasando detrás. Un poco esta lucha por la supervivencia que cuentan los personajes, y era la lucha por la supervivencia que teníamos todos nosotros. Éramos todos cesantes, todos los que estábamos trabajando en esa película. Ninguno tenía trabajo en nada. Subsistíamos no sé cómo. Yo hacía las fotos, unas pocas fotos, tenía suerte, las fotos esas que los fotógrafos franceses no querían hacer, ir a una fábrica a fotografiar frigideras y máquinas de lavar, pero era un dinero que me permitía vivir. Pero los demás, Gloria Lazo, cesante, Sergio Hernández, cesante, Percy, cesante, Nemesio también, la Carla, todo el mundo, o sea, todos teníamos esa lucha por la supervivencia, porque a diferencia de otros países en que el Estado o los partidos se hicieron cargo de alguna manera de los exilados, en Francia fue arréglatelas como puedas, porque era un gobierno de derecha y nadie hizo nada por los exilados, salvo el Partido Comunista con los militantes comunistas, y que los llevaron a vivir afuera. Pero el resto fue una lucha muy dura,
nunca se habla de eso. Evidentemente que las grandes víctimas del golpe son la gente que murió, la gente que estuvo en la cárcel, los torturados, los desaparecidos y su familia. Pero yo creo que no se habla suficientemente del sufrimiento del exilio. La gente que murió en el exilio porque no pudo soportar ese periodo, no se habla nunca de eso. Suicidios que hubo y enfermedades, ¿no? Entonces, es un periodo muy negro que yo he tratado no de olvidar, yo no olvido, pero no volver a él muy a menudo porque es muy doloroso. Yo había trabajado a Nemesio lo conocía de antes, lo había fotografiado, habíamos convivido juntos y había trabajado en una película donde yo también había sido fotógrafo, que es Estado de Sitio de Costa Gabra, donde él hizo el papel del presidente de Uruguay y yo tuve que hacer toda una secuencia, lo maquillaron especialmente porque aparecía como el joven presidente de Uruguay vestido de boxeador. Sí, para las personas que vinieron a esa sesión, porque la vimos hace ya 2 meses creo, claro, mostramos esas fotos tuyas de caracterización del personaje, fotos que, o sea, donde además no se mostró así, sino que también aprovecharte de preguntar eso porque muchas personas que están acá han venido a todas las sesiones que hemos hecho, que son un grupo pequeño, igual tratamos de ser como 15, 20 personas que han seguido viniendo a las sesiones, y preguntarte por eso también, o sea, ese trabajo en Estado de Sitio, las fotos que vimos eran fotos tuyas, y esa personificación de Nemesio como el presidente de Uruguay, que además, claro, tiene esa carrera de boxeador. O sea, eso no se mostró en la película, pero se muestra. No, ¿Para qué fue? Se construyó, yo tenía que hacer fotos era una película en que se mostraban muchas fotos. Entonces, se construyó un decorado para la foto. No se iba a filmar eso, jamás, porque era el pasado del presidente, lo que había pasado cuando él tenía 20 años. Se construyó un decorado, se le buscó un vestuario. La maquilladora, que era una gran maquilladora, la señora Maud Megón, que era la maquilladora personal, además de Yves Montand, lo rejuveneció, le hizo una cantidad de cosas, le tiró la cara, en fin, le hizo una cantidad de cosas y se iluminó eso. O sea, como si fuera una escena de la película. Vinieron los iluminadores y cuando ya estaba todo listo me dijeron ya, saque la foto. Pero esa foto después simplemente se mostraba, no existía la secuencia filmada. Hay varios momentos de esa película en que son similares, que son escenas simplemente hechas para la fotografía, ¿no? Quizás no se entiende bien al comienzo de la película. El primer plano de la película es el cementerio de Père Lachaise, donde realmente está enterrado Blesgana. Y esa escena es verdaderamente frente a la tumba de Blesgana. Desde luego, todo esto filmado sin permiso, sin autorización, a la mala. Había otro que estaba, un sapo que estaba más allá y que nos avisaba si venía algún guardia para parar la filmación, porque si no era un delito. Eso, en Francia hay que tener 1000 permisos para filmar y no puede, habría sido... Yo creo que por lo mismo el sonido no es tan bueno porque no podría estar ahí con todos los equipos. Claro, no, era todas las secuencias. Para filmar en la calle tú tienes que tener permiso de la municipalidad y nada, no hubo ni un solo permiso, nunca. La escena al principio, todo era así, la escena, la primera cuando están en la casa, era un hotel que administraba un chileno y que nos prestó esa y que aparece después actuando como el anticuario, ¿no? Era todo de circo pobre, ¿no?
Entonces, si ustedes se fijan, la estética de la película son la cámara fija, porque hacer montaje, o sea, el lenguaje del cine, cambiar de ángulo la cámara, que yo, eso significa gastar mucha película. No había plata para eso. Entonces son planos secuencias, no por una decisión estética, es por una decisión económica. O sea, empieza la cámara a rodar, hay que hacer la película y no se repite. Era 1 a 1, porque no había más plata que para eso. Pero eso da una sensación y una estética curiosa, que son puros monólogos. Sí. Cada personaje lo que está haciendo es desahogando su mundo, casi no hay diálogo, son monólogos, permanentemente monólogos. Y los franceses, la señora francesa que aparece ahí, que era una gran actriz y que accedió a trabajar, ya había trabajado con nosotros en Diálogo de Exilados de Raúl Ruiz, que se había hecho poquito antes que esta película, ¿no? Entonces, yo aparezco también en una escena ahí. Y Waldo Rojas también. Waldo Rojas. Entonces, la mayor parte tal como eran con Raúl Ruiz, o sea, estaba la idea de la escena. La escena se trata de esto. Tú tienes que hablar más o menos de esto. Pero luego se improvisaba. Lo que dice Nemesio es improvisado. O sea, él sabía de qué se trataba esa escena, qué es lo que había que hablar. Eso estaba definido por Waldo, pero era una hoja de papel, pero no había un diálogo que había que memorizar, sino que él improvisaba eso. Cada uno de nosotros, esos diálogos son improvisados, no están escritos. De hecho, ¿no? los documentos que tenemos acá en la fundación, en el archivo de las cosas que conservó Nemesio, tenemos las cartas de Percy a Nemesio, que lo invita, o sea, es toda Nemesio guardó toda la secuencia de cartas, la continuidad de cartas que se mensajea con Percy Mata. No tenemos, tristemente, lo que le respondía a Nemesio, pero dentro de eso, bueno, esta que estoy proyectando acá, que es la primera carta que le manda. Y claro, le dice que él lo vio en la expropiación y que por eso, de Ruiz, que él había sido asistente en Diálogos de Exiliados, que por eso lo contacta, que le había gustado su actuación ahí. Le cuenta un par de detalles y le adjunta, le pones como el pre-guión. Y claro, son como 15 páginas y no hay diálogo. O sea, es solo el contenido de la escena. Sí, descripción de secuencia. Bueno, Raúl Ruiz era igual. O sea, el Diálogo de Exilados que yo ahí trabajé como actor, fue la última vez que hice algo como actor. Raúl se te acercaba y te decía, mira, en esta escena se trata de esto, tú más o menos tienes que hablar de esto. Eso es lo más o menos la idea, lo que tienes que decir. Y cada uno se largaba a improvisar, no había ningún diálogo escrito, o sea, Percy toma esa misma idea, esa misma estética, ¿no? Claro. Que viene de Raúl. Hay muchas cosas que son similares son películas hermanas, Diálogo de Exilado y estas, no se entiende mucho una sin otra, ¿no? Y yo creo, mirada con la distancia, es un documento muy valioso de un momento determinado de Chile, ¿no? De Francia también hay una estética, de Francia, un París que ya no existe ya, ¿no? Hay en ciertas cosas las ropas, las costumbres, ya son cosas de un mundo que desapareció, ¿no? Bueno, con Nemesio, volviendo ya después de toda esta larga vuelta, volvemos a Nemesio. Nemesio era un histrión natural. Sí. Yo después trabajé en otras cosas con él. Yo dirigí una obra de teatro el año 87, una obra de Jorge Díaz, estábamos los dos ya en Chile. Y fui a pedirle que me hiciera la escenografía de esa obra que yo iba a dirigir y me dijo que yo no he hecho jamás una escenografía de teatro, no sé,
no sé cómo se hace, y hablamos y lo hizo. Hoy día traje esos borradores de de esa escenografía. O sea, era un hombre que yo creo que tenía mucha atracción por el cine, por el teatro, o sea, iba, un personaje que evidentemente que iba mucho más allá que estar solo encerrado en un taller pintando. O sea, era su visión sobre el mundo de la cultura era mucho más amplia y tenía una inquietud y capacidad para hacer cosas muy múltiples, ¿no? Eh, no sé si se sabe, se habló, fue muy amigo de Keko Larraín. Sí, Y sí, de hecho viajaron mucho juntos. tienen Y esta expo fueron, de y Chiloé. fueron, y iban mucho juntos a Chiloé. Y Keko lo fotografió muchas veces. Y una vez Nemesio me llamó y me dijo, iba a hacer una exposición, un catálogo. Me dijo, esta es la foto que me tomó Keko hace, no sé, 20 o 30 años atrás. Estaba con el pelo negro y tenía pelo. Y me dijo, y quiero que me hagas la misma foto exactamente ahora. Y pusimos la foto atrás de Keko y yo le hice la réplica de la foto actual. Eh, Conocía y apreciaba mucho el mundo de la fotografía. De hecho, cuando él reasumió el Museo de Bellas Artes, que hizo una gran exposición en el Museo Abierto, me invitó para que yo organizara algo y convocara a fotógrafos a esa exposición. O sea, tenía muy claro lo que no es evidente dentro del mundo de los pintores, la separación entre fotografía y plástica. Él tenía muy claro que la fotografía era su propio lenguaje. A mí siempre me sorprendió, y aunque no tiene que ver con la película, ya enfermo él, y sabiendo él que estaba enfermo, esta obra en que él había hecho la escenografía fue invitada a España por el Ministerio de Cultura español en un gran festival que se llamaba Chile Vive, que financiaron los españoles y que llevaron pintura, cine, de todo, y teatro, ¿no? E instalaron en varios lugares en Madrid. Y Nemesio fue, y lleno de entusiasmo, y ahí estaban pintores jóvenes que yo creo que recién empezaba a conocer en este momento, como Bororo Sí. y Sammy Mayor, y estaba con ellos y andaba con ellos como uno más, como si tuviera 20 años, ¿no? Y con un entusiasmo enorme y compartiendo una alegría con todos nosotros. Son personajes que se echan de menos. Sí, sí, de hecho ha sido parte de eso sale, lo que has comentado, sale a colación cada vez que nos hemos reunido a ver sus películas, porque, bueno, además lo comentamos harto con Guillermina y ella me lo comenta más por su relación obviamente más cercana, de que todos los personajes que hemos visto de Nemesio hasta ahora en las películas, personajes más pequeños, más grandes, siempre es un personaje burgués, que es interpretando a alguien probablemente un poco más de derecha. Bueno, acá se nota mucho en esta película, y no era su posición política. Entonces, no, eso, bueno, los comentaba Patricia Velasco también, que ha venido a estas sesiones, nos decía él, y lo comentaba él, que se inspiraba mucho en su papá, como la figura de su papá para hacer estos personajes, y quizás estoy forzando esta relación que voy a hacer, pero la última película que vimos fue La Expropiación, que se filma en el 73, entre 70 y 73, y la película termina con esta familia que le entrega sus tierras y se quieren autoexiliar en España. Y cuando leía después, repasaba leyendo las cartas de Percy, que le dice, bueno, yo te vi en La Expropiación, me gustó tu actuación acá, no sé qué, quiero hacer este personaje. Pareciera que es la continuidad, o sea, ahora este es el personaje que se fue, bueno, no a España, y se fue a Francia
por un gobierno que no le agradaba. Entonces me parece súper curioso. Y además, a mí me resulta casi imposible imaginar otro actor que hubiese hecho ese personaje que hace Nemesio. O sea, no adivino otro actor de los que existían en ese momento en Chile. ¿Quién podría haber hecho eso? No lo encuentro, no lo hay. Era él, ¿no? Una pregunta, no sé si todavía no momento la pregunta, pero como para un poco la conversación, pero me llama mucho la atención también, en el fondo, el contexto en que surge esta película. Yo nací en 75, así que me llama especialmente la atención. Pero también, en el fondo, ¿cuáles son esos detonantes y esta sinergia de cómo surge? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se arma el grupo? ¿Desde dónde se empiezan a convocar? ¿Qué estaba pasando ahí? O sea, porque una cosa es lo que tenemos en la película, lo que podemos ver hoy día, pero otro es cómo se arma, desde dónde, desde qué contexto. Bueno, Percy Mata vivía hace muchos años en París. Había heredado algo de su padre, que tenía unas propiedades. Cuando nosotros llegamos a París, yo llegué a París en el 73, él ya llevaba unos años viviendo, había estudiado cine y tenía una cierta posición económica. Creo que sí, era dueño de un cine, de una sala de cine, una pequeña sala de cine arte, ¿no? Y en ese espacio que estaba cerca del Café del Odeón, que era un lugar habitual de encuentro de los exilados, que nos juntábamos a tomar café y a jugar flipper, estaba el cine y el departamento de Percy, y nos juntábamos mucho ahí, ¿no? Era un espacio de encuentro. De ahí parte, yo creo, Diálogo de Exilados primero, ¿no? Raúl Ruiz, que no tenía un peso, tenía 0 menos que nosotros. Muchas veces Raúl se quedaba a dormir en mi departamento y no había lugar a veces más que dormir en el suelo con Valeria en un saco de dormir. Esa era la realidad. Entonces surge Diálogo de Exilado y Percy trabaja en Diálogo de Exilado, y yo creo que hay, eso no lo sé yo, una especie de convenio de los dos, sí, de ayudarse. Sí, hay una, o sea, esto lo cuenta Percy, que él, de las propiedades de su padre, que claro que tenía en Francia, vende una, sí, y con esa plata, o que no sé cuánta plata era, pero ayuda a la producción de Diálogos de Exilado. Es como el coproductor financiando la película. Ninguno de nosotros, se suponía que íbamos a tener unos horarios después que la película se estrenara. Nunca vimos un peso, un franco, mejor dicho, nunca, jamás, ninguno de nosotros, pero sabíamos, ¿no? Se hacían por otras razones. Entonces, por eso es un díptico esto, o sea, esta película no se entiende sin la génesis de Diálogo de Exilado, aunque cronológicamente lo que pasa es anterior, pero son películas hermanas, o sea, porque yo creo que Percy piensa en eso, piensa en el exilio anterior que hubo, en el exilio del 70-71, ¿no? Cuando estamos haciendo Diálogo de Exilado. Y es la misma gente que estamos. O sea, yo trabajo en Diálogo de Exilado, Carla trabaja, Sergio Hernández trabaja, nos repetimos todos, ¿no? El camarógrafo era distinto, el camarógrafo de Diálogo de Exilado era Gilberto Acevedo, un brasileño exilado. Dios mío, qué memoria tengo todavía. Todavía no me llega el Alzheimer. Una pregunta, ahora que has dicho esto de los exiliados. ¿Hubo realmente exiliados cuando salió Allende? Sí, muchos. ¿Sí? Muchos. No tantos como, pero hubo.
¿Se Porque encontraron con gente así? sabes que ellos se creyeron la propia campaña del miedo que ellos se habían creado. O sea, cuando en la elección de Allende hubo una campaña del miedo feroz, los tanques soviéticos frente a la moneda, los comunistas que se comían a los niños, qué sé yo, fue una campaña de error. Entonces hubo gente de derecha que se creyó su propia campaña del miedo. Yo recuerdo haber estado hablando con una tía mía, que la pobre señora, ¿qué es lo que tenía? Tenía una cabañita en la playa. Me decía, pero es que si sale este gobierno me van a dar, ¿quién le va a quitar su cabañita en la playa? Pero esa era la mentalidad, y eso era bastante generalizado, ¿no? Entonces mucha gente creyó que mi departamento que tengo aquí me lo van a quitar, me lo van a expropiar, el auto me lo van a quitar. La gente se creía eso. Claro, es que yo pensaba que esta película era una parodia a la inversa. Es un poco paródica, claro, no sabía que había gente que es se había ridícula, pero la situación es verdad, se produjo. No hay masivamente lo que se produjo después, y que los que llegamos exiliados era porque no teníamos posibilidad, era eso, o estar detenido o situación peor, ¿no? Era una decisión no voluntaria. Lo de los primeros, el exilio primero es voluntario y es el propio terror que los lleva a irse, ¿no? Y está muy bien dado eso de que vienen a tratar de trasladar un mundo de ellos que son hijos de fulano y que tienen tal y que le ayude, que sé yo, todo lo demás, a un mundo que no tiene nada que ver, donde tú te tienes que valer por tu propia, y que da lo mismo cómo te llames y de quién eres primo, de quién eres hermano. Sí. Por eso parece mucho la continuación de la expropiación como Claro. esta película, porque claro, en la expropiación Ruiz también lo hace con un tono de mucho humor, reírse un poco de estos personajes que hablan mucho de sus antepasados y de lo que tienen, pero cuando se van a ir dan cuenta de que no tienen a dónde llegar ni cómo ejercer ese poder económico social que tienen acá, Claro. ejercerlo allá, y eso pareciera que es lo que pasa en esta película. Igual, a propósito de lo que comentaban, como cómo era el contexto o cuáles eran las personas, cómo se gesta esta película, también pensaba bueno, además Valeria Sarmiento, que hace el montaje de esta película, y Waldo, que ya había trabajado en otras películas con Ruiz, por ejemplo, Sí. también actuando, curiosamente, más que haciendo guión, pero como ya en 4 No, películas. es que en Diálogo Exilado trabajamos todos, Sí. porque había mucho más, Claro. y ahí no se libró nadie de actuar, todo el mundo cayó ahí en esa película, y actuaba la Valeria. Y después Valeria empezó a hacer películas, hizo un cortometraje, que actuaba Carla también, La dueña de casa. y Sergio Hernández, en que yo iba a hacer también la dirección de fotografía, y no pude porque estaba enfermo. Y aquí no hay dirección de fotografía. Yo lo que hice fue alumbrar. Porque yo no puedo hablar, porque teníamos 2 focos. ¿Qué iluminación íbamos a hacer con eso? Si lo único que había que hacer era alumbrar para que se viera la escena. Entonces era un poco lo de la Nouvelle Vague. O sea, bueno, yo había leído el libro de Almendro. Era trabajar con eso, con lo que se veía, y la cámara no se movía porque no había dolly, no había nada, o sea, había un trípode y la cámara tenía que estar fija. Esas conversaciones fijas, los diálogos, los monólogos. Los monólogos, y cuando se mueve el diálogo es la cámara en mano, a pulso. Claro, era la precariedad de los medios que teníamos. Y tampoco era una película que habría, pues yo creo, legalmente podido filmarse en Francia, porque no cumplía ninguna ley sindical.
Ahí no había tramoyista, no había iluminador, no había personal técnico obligatorio de que tenía que trabajar en una película, ¿no? Son unas películas guerrilleras, igual esas dos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, Percy cuando le invita a Nemesio a trabajar le cuenta un poco, le dice, bueno, esto lo estamos haciendo con un fondo, no le dice muy bien de dónde sale ese fondo, pero le dice, bueno, esto es lo que te podemos pagar, yo sé que es muy poco, pero en verdad si es lo que le podemos pagar a los actores, no tenemos más plata, si no, en verdad no podemos hacer la película. Y también a propósito de lo que comentabas al principio, como el trabajo cómo llegan a Francia, la cesantía, por supuesto. Pero también te quería preguntar, a propósito de las conexiones, de las personas que se repiten, de otros exiliados y tu relación también con los artistas plásticos. Quería preguntarte, yo sé que estuviste en la Bienal de Venecia del 74. Yo sabía que Valeria también estuvo ahí, pero estuvo haciendo un trabajo más de gestión, un poco, trayendo a los artistas, buscándole dónde ubicar a los artistas chilenos, a los artistas que también fueron a la Bienal. Tú expusiste en la Bienal, pero también claro. hay fotografía tuya del registro de la Bienal, porque lo vimos en cosas de José Balmes y La Gracia Barrio. Sí. Pude ver esa es otra cosa que tampoco se sabe mucho. El año 74 llegaron a París unos señores italianos que organizaban la Bienal de Venecia. En Italia y en Venecia había habido un cambio de poder político y fuertemente el control de la municipalidad y los organizadores de la Bienal eran gente de izquierda, muchos del Partido Comunista Italiano. Entonces ellos quisieron hacer un doble gesto. Primero, invitar a Chile a que fuera el invitado. Por eso de repente cuando se habla, se dice hace poco, la primera vez que Chile invitado. No es verdad. El año 74 la Bienal de Venecia entera fue dedicada a Chile. Lo que pasa es que evidentemente Arte y Letra del Mercurio no habla de eso, ¿no? Entonces, íntegramente dedicado. Entonces, fueron a buscar qué pintores chilenos estaban en Francia, me encontraron a mí, sabía que tenía fotos, qué fotos tenía yo, qué sé yo, todo lo demás, escritores, y nos invitaron a ir a Venecia. Yo debo haber estado, no me acuerdo, 3 semanas por lo menos, porque estuve metido, partí como es negativo, llegué a Venecia y me metieron en un laboratorio a hacer las ampliaciones y eran grandes copias. Trabajaba yo con un chico inglés que vivía ahí en Venecia, grandes ampliaciones que se pegaron en paneles y se pusieron en las plazas, en los exteriores, porque la idea política de ellos era sacar la Bienal del lugar donde generalmente estaba, que en esta isla, aislado, y que había que ir y meterla dentro de la ciudad. Ese era el otro gesto político que ellos querían hacer, o sea, que la Bienal fuera parte de la vida cotidiana de los venecianos. Entonces estaba en la calle, estaba en todas partes. Entonces los pintores hacían cuadros colectivos. Entonces estaban todos alojados en unos cuantos hoteles y pensiones y se juntaban y les ponían los paneles en la calle y era muy hermoso porque 3 o 4 pintores hacían un cuadro. Y había un momento que Balmes estaba haciendo un cuadro y llega Mata. Y Mata se pone a hacer el cuadro con Balmes, los dos empiezan a hacer. Y de repente aparecen unas niñitas chicas de unos 5 o 6 años que quedan mirando estos monos que está haciendo Mata, agarran un pincel y empiezan a pintar al lado de él. Entonces Balmes le dice, no, niña, no. Entonces Mata dice, no, déjenla, si eso es lo que hacen ellas, mejor que lo que hago yo. Yo ya quisiera hacer eso, ¿no? Entonces fue toda una acción colectiva. Llegó también el Inti Illimani,
Isabel Parra, se estrenó El canto de una semilla, vino de Alemania el compositor chileno que estaba becado en ese momento en Alemania, ahí me falla la memoria el nombre, y hicimos, Carla y yo recitamos un texto que se había escrito especialmente para ese recital que se hizo en el Teatro La Fenice, el teatro más importante de Venecia, el teatro de ópera. Y era, bueno, ya me voy a acordar el nombre, era música abstracta. Entonces tú me dirás cómo él dirigía, eran pum, pa, 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 ting, ting. Entonces nosotros teníamos que esperar en ciertos momentos para decir un parlamento. Entonces decía, pero ¿cómo vamos a ver nosotros? ¿En qué momento? Entonces, de repente encontró, dijo, ya sé, él se puso en el podio con una linterna. Entonces nos apuntaba con la linterna cuando cada uno de nosotros teníamos que hablar, ¿no? Y se hizo eso ahí, ¿no? No me acuerdo quién fue, pero fue un texto escrito especialmente muy importante, escrito para la Bienal y escrito para ese recital, ¿no? Y eso seguramente no quedó ninguna grabación, no hubo nada. No, o sea, hubo muchas expresiones de la cultura chilena en la Bienal de Venecia, y yo recuerdo haber estado durmiendo en la noche y haber despertado a la 1 de la mañana y dije, estoy alucinando porque estoy oyendo a alguien que va cantando, qué grande, qué sé yo, una canción chilena. Entonces me asomo al balcón y estaba cerca el Gran Canal y era el Quilapayún con Raúl Ruiz, que iban borrachos todos cantando en un vaporeto canciones chilenas que en su sano juicio no habrían cantado nunca, ¿eh? Qué grande que viene el río, eso era cantado, ¿no? Entonces, eso fue, claro, permitió además un reencuentro de chilenos que estaban en Italia, en Francia, en Alemania, en España, en otro país. Nos reencontramos y nos vimos las caras. Y fue un momento que yo creo que hay que agradecérselo mucho a los italianos, porque nos reencontramos y hicimos un trabajo con mucha pasión. Fue la señora Tencha, apareció llegado en un momento, y participaron los sindicatos italianos, ¿no? Porque muchas veces vinieron y se fueron, los pintores chilenos fueron a los lugares sindicales a pintar. O sea, tenía esta doble acción política. Y eso fue muy importante. 74. Entonces, y eso fue muy importante porque le cambió el rostro, que era lo que querían ellos, le cambió el rostro a la Bienal. Pero poco después hubo otro cambio político en Italia y ellos perdieron el control de eso y volvieron a meter a la Bienal como un fenómeno elitista de galerías de arte en el lugar donde estaba siempre. Y hubo una maniobra italiana, no solo chilena, no solo arte y letra, de ocultar esa Bienal. Y se cayó y se sepultó. Pero está todo en los archivos en Italia. Sí. Está todo guardado. De hecho, gracias a una investigadora... Sí, yo hablé con él. Nos dijo que la Bienal tiene guardados los paneles. Entonces, y una investigadora, años después, hace 4 años, 5 años, italiana, que estaba haciendo su tesis, su memoria, y le llegaron cuentos de esto, pero cosas vagas. Y se metió en los archivos de la Bienal y está todo ahí, fue la sorpresa. Vino a Chile, estuvo hablando con la gente que todavía estábamos sobreviviendo en esa época, y para ella fue una gran sorpresa porque hubo una acción de ocultamiento evidentemente en Chile de esa Bienal y en Italia también por otras razones de esa Bienal.
Y quería... Dale. Sí. Dos preguntas cortas. El final es el final efectivamente porque como es un poco abrupto y además termina con las líneas, ¿es el final que tenían planeado o tiene que ver algo que ver con la copia? No lo sé, porque eso es cosa de Percy y de... Estuvo aquí hace poco Waldo Rojas, habría que haberle preguntado a él. No sé si se acabó el guión o se acabó la plata. Sí. Claro, la cinta. No sé cuál fue pero en realidad la parábola estaba contada ya que lo que era, o sea, no había más que decir, ¿no? Y segundo, a propósito, bueno, lo mismo que aparece ahí, ¿cómo fue la recepción en Chile cuando efectivamente ya pudieron estrenarla en los 80? Sí, eso quería, claro, preguntar igual como por lo que leímos en prensa y en algunos textos de Alicia Vega, que la película se estrena recién en el 86 y teníamos un documento de prensa del diario La Segunda, y claro, que decía que la habían aprobado quitar la censura y poder dar la película acá, y entiendo que fue en el Centro Cultural Mapocho bueno, el Centro Cultural Mapocho, que fue tan importante, y la figura y el recuerdo de Mónica Echeverría. Mónica Echeverría, que dirigía el Centro Cultural Mapocho sin un peso, era la alternativa que había en ese momento a todo, al Museo de Bellas Artes, a cualquier instancia, era la única instancia cultural y hacía todo. Y yo hice exposiciones ahí en algún momento, habían foros, discusiones y qué sé yo, todo lo demás. Yo no recuerdo exactamente cómo fue lo del estreno, quizás no estaba en Santiago en ese momento. No sé, lo que sí recuerdo que el diálogo de exilados fue boicoteada por los mismos chilenos. Puede haber sido algo... porque no correspondía a la visión heroica que se suponía que tenía que tener un exilado. Y el exilado era una vida triste, pobre y que no tenía nada heroica. Bueno, en esta nota dice que están trabajando en el subtítulo del francés al español, que también es algo que quería comentar. Nosotros la copia que vimos es la copia que Percy le entregó a la Cineteca Nacional. Desde ahí la pudimos ver, que yo además, gracias a ese trabajo que hace la Cineteca, la pudimos ver desde ahí. La imagen aparece borrosa, no es así la película originalmente. La imagen al principio se hizo con una buena cámara, una cámara Eclair y francesa, y tenía buena definición. Lo que pasa es que debe ser una copia de una copia, entonces está muy deteriorada, y para qué decir el sonido, la calidad. Bueno, el mal sonido es endémico del cine chileno, o sea, el cine chileno habría que verlo con subtítulos, porque realmente no se entiende nada. De hecho, la expropiación la vimos con subtítulos, porque no entendíamos nada. No, hay películas, la mejor película chilena para mí es Tres Tigres de Raúl Ruiz, pero tú no entiendes nada de lo que dice. O sea, de hecho, un momento era francés y no sé francés. Me perdí totalmente porque yo creo que es cuando están la hija y la amiga conversando. Sí. Sí, ahí ya viene el golpe, ¿no? Sí. Pero yo no entendía, digo, pero si todavía está Allende, ¿cómo están hablando de torturados? No se entiende el diálogo. Sí. En algunos momentos a mí me parecía un poco hasta que parecía a propósito que no quisiera uno, o sea, que querían que tú no entendieras, porque de hecho hay una escena en cuando Carla Christie con el hijo, Sergio Hernández, están hablando de su trabajo y llega un amigo, hay una conversación, o sea, hay un diálogo de él completo, después van a la oficina de él y nadie habla nada, solo él en francés y no sabemos lo que está diciendo, o sea, yo al menos que no sé francés, no sé lo que está diciendo y claro, hay otra escena así, incluso en el bar cuando le dicen, o sea, porque dice Pinochet, y te da a entender que a Nemesio le dicen lo del golpe. Sí. Y toma, porque parecía que estaba contento al respecto. Sí. Entonces, ahí uno puede interpretar algunas cosas. A mí incluso, o sea, quizás me parece hasta interesante no haberla
no tener esos subtítulos en francés, pero esa escena divertida con la actriz francesa que nos mencionabas tú, Sí. en que le está tratando de hablar como un español francés, pero no se están entendiendo y es muy divertido. Y este rodaje era tan precario que en algún momento, en una escena que filmamos en exterior, llegaba la hora de almorzar. Y Percy conocía, como ya era viejo perro en París, que yo no sé si existe todavía, un restaurante anarquista. Entonces, donde tú llegabas, te sentabas, eran como mesa de colegio, te sentabas y te traían una especie de carta que te decía que ese día había o arroz o puré, o eran muchas las alternativas. Y te traían tu almuerzo, y tú comías bastante bien. Y terminaba y te traían otra hojita en que decías que el valor del almuerzo, que a ellos les costaba, era tanto. Pero que si tú tenías el dinero, que lo dejaras a la salida. Pero que si no tenías dinero, que no dejaras nada y que nadie te iba a decir nada, porque era un aporte solidario. ¿No? Y si tenías más, que dejaras más. ¿No? Por supuesto, ninguno de los chilenos dejó nada. Me agradezco que se haya dado la conversación también y que pudieran preguntar, pero también abro la palabra por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario al trabajo de Luis o también sobre la película. Si no, podemos pasar a tomar un vino para pasar el calor de la tarde, que estuvo difícil. Y yo quería hacer una última pregunta, quizá un poco más ligada al escenario que nos presenta la película, pero en verdad a ese escenario con el triunfo de Allende y el autoexilio de estas personas, pero a propósito de tu trabajo en la campaña de Allende, ¿cómo fue? Porque no sé si estuviste como todos esos años de campaña como de fotógrafo. Yo el año 63-64 estaba becado en París, estudiando cine y televisión, porque pensaba que la televisión era una manera. Yo había estudiado en la escuela de teatro, entonces pensaba que una manera de promover la dramaturgia chilena era a través de la televisión, que estaba empezando. Y tuve una beca para estudiar en Francia, en París, y podía haberme quedado, me ofrecieron prolongarme la beca para irme a las otras televisiones estatales, a la BBC o a la televisión italiana, pero yo veía aproximarse las elecciones del 64 y yo dije, quiero volver a Chile porque quiero intentar ayudar en algo en la elección del 64. Y me vine, hice poco porque no tenía ningún contacto, yo no era militante de ningún partido. Pasó un par de años quizá, y una noche habíamos acompañado a mi exmujer Carla y yo a Inés Moreno, que estaba trabajando en el Ictus con nosotros, a su casa en la noche, y ella nos dijo, ¿por qué no pasan a tomarse un café? Entramos a tomarnos café y de repente suena el timbre, eran las 12:30, 1 de la mañana. Allende, solo, el candidato derrotado que ya no tiene asesores ni guardaespaldas, nada. El candidato derrotado es apestoso, todo el mundo arranca. Llega Allende, entonces yo, muy sinvergüenza, la patudez que uno tiene en la juventud, que a veces quisiera volver a tener, y le digo, mire, yo traté de hacer algo en la campaña, no hice nada, pero yo quiero que en la próxima campaña hacerle la foto
porque a mí no me gustaron nada las fotos que le usaron en la campaña. Entonces se rió Allende y me dijo, no, una cuarta campaña, ¿cómo se le ocurre? Yo llegué hasta aquí nomás. Yo le dije, yo creo que va a haber una cuarta campaña y acuérdese de mí cuando vaya. Bueno, vino la cuarta campaña, fines del 69, comienzo del 70. Por Allende no daba un peso nadie, era el candidato a la fuerza del Partido Socialista. Todavía no existía la Unidad Popular. El Partido Comunista tenía candidato a Neruda, los radicales tenían otros, estaban todos. Y el Partido Socialista, para variar, estaba dividido en no sé cuántas facciones, muchos de ellos que eran contrarios a que Allende fuera candidato y no lo apoyaban. Entonces teníamos un amigo en común, que era Eduardo Paredes, Coco Paredes, y que yo era muy amigo de Coco Paredes, por otras razones. O sea, Coco Paredes estaba casado con una sueca muy guapa, que yo había fotografiado como modelo para la revista Eva. Entonces, a través de ella, nos hicimos amigos con el Coco, y yo le dije a Coco, Eduardo, le dije, Eduardo, dile a Allende que acuérdese de lo que yo le ofrecí. Entonces, al día siguiente me llama y me dice, sí se acordaba, Allende tenía memoria de elefante, y que dice que vayas el sábado a Guardia Vieja y que nos juntemos en Guardia Vieja el sábado en la mañana. Llego el sábado en la mañana, enero de haber sido, había mucho calor. Partimos en un Peugeot 404, chofer, médico, guardaespaldas, Paredes. Al lado Allende y detrás yo solo con mis 2 cámaras fotográficas. Partíamos de Guardia Vieja, Providencia, paramos en Agustina, yo me bajé en Ray Schneider a comprar los rollos que financiaba yo. No había comando, no había asesores, no había nada. Yo compraba los rollos y partimos y fuimos a una población, no me acuerdo dónde, hacía mucho calor. Recorrimos varias poblaciones. Y a mí lo que me llamó la atención muchas veces es que Allende no solo era el discurso, él hacía un diálogo, una comunicación personal a veces con grupos pequeños, y estaba haciendo una educación política. O sea, me acuerdo perfectamente que de repente había un grupo de mujeres y niños frente a un grifo de agua en la afuera de una población, porque esa población no tenía agua, había un grifo común afuera. Y le dijo a Coco, para el auto, le dijo, y se bajó. Eran 5 personas. Ahí con suerte iban a haber 2 votos. Y él se acercó y les empezó a hablar ya como médico, la importancia que tenía el agua potable y cómo ellos como ciudadanos tenían el derecho a pedir que les pusieran agua y que no tuvieran esa cosa. Fue toda una conversación, bueno, y como esa tenía muchas. Entonces no estaba en el discurso para tener 3.000, 4.000 votos, eran 2 señoras que a lo mejor tampoco iban a votar por él, pero no importa. Él estaba haciendo una educación política personal. Lo acompañé mucho en muchas de esas. En una de estas, Allende religiosamente dormía siesta, había que ir a dejarlo a la casa en Guardia Vieja, lo fuimos a dejar. Entonces le dije a Coco, bueno, vámonos a almorzar a la casa, no sé qué es lo que hay, pero vámonos a la casa. Nos fuimos a mi casa en Colón y teníamos sed. Y en el mercado donde había parado Allende le habían regalado melones, sandía, y el auto estaba lleno. Entonces de repente le digo, oye, ¿y si nos comemos una sandía? ¿Tú crees que se da cuenta? No quise dar cuenta, si está lleno de cosas. Ya, nos sacamos la sandía, partimos la sandía, nos robamos la sandía de Allende y nos comimos la sandía. Bueno, volvimos 3, 4 de la tarde a buscar a Allende, a Guardia Vieja, Allende a París. Ahora el balatero compañero, abrimos más. ¿Y dónde está mi sandía?
Pero qué sandía, compañero, si no había ninguna sandía, que no. Aquí había una sandía. Divertido. Bueno, hicimos varios de estos recorridos hasta que se armó la Unidad Popular. Cuando se armó la Unidad Popular ya se creó un comando, había una agencia de publicidad, había una estructura y ahí yo me hice un lado, ¿no? Porque yo lo estaba haciendo como mi aporte, no era una pega, no era un empleo, era mi manera de... Y dije, bueno, ya hay otros que están ahí, no. Pero Allende, yo sin trabajar en La Moneda, sin ser funcionario de gobierno, Allende me llamó muchas veces para que fotografiara cosas. Y, por ejemplo, cuando fue la transmisión del mando de Cámpora en Argentina, él me llamó y me dijo, yo voy a tener muchas reuniones con dirigentes políticos y necesito un fotógrafo de confianza que no repita lo que se habla en esas reuniones. Y quiero que venga usted. Yo fui, no me acuerdo de nada. Si me hubieran torturado después los militares, pucha que lo habría pasado mal, porque te juro que no me acuerdo de nada de lo que se habló ahí. Entonces, muchas veces yo circulaba como Pedro por mi casa, por La Moneda, y no pertenecía. Entonces yo circulaba, entraba. Años después, yo me podía acercar al estrado donde estaba Allende. El día 29 de junio, el día del tanquetazo, del golpe frustrado, yo entré a La Moneda. Era el único fotógrafo que estaba dentro de La Moneda. Y estaba ahí, estuve todo el día ahí al lado de Allende hasta el final. Pero nunca nadie me pidió que mostrara las fotos. Nadie las veía. Yo muchas veces revelaba los negativos que no hacía copias, estaban ahí. Las copias las vine a hacer años después cuando estaba en España. ¿Por qué? Yo creo que la única explicación es que él quería un testigo que fuera partidario de él, pero que no estuviera metido en el gobierno, en la estructura. No quería un propagandista, ¿no? Sino que quería, y coincido en eso con lo que le dijo a Joan Garcés, cuando Joan Garcés salió quería quedarse en La Moneda y Allende le dice, no, usted tiene que salir porque usted es el que tiene que dar testimonio. Usted es el que tiene que dar testimonio de lo que ha pasado. Entonces, quizás Allende, sin decírmelo, quería que yo fuera un testigo. Y es lo que he tratado de hacer. Sí. Bueno, agradezco mucho que nos cuente esto porque es parte, bueno, también por el contexto de este año también con los 50 años del golpe, pero también en todos estos encuentros hemos tratado de hablar que no solo de cine, no solo de las películas, no solo de la figura de Nemesio, sino que hablar del contexto en que se hicieron estas películas, o sea, el contexto en que se concentran las películas en las que actúa Nemesio, que el motivo de estas sesiones es entre el 72 y 77, o sea, y las películas en las que participó tienen todas relación con el golpe hasta la próxima película, que ahí les voy a dejar invitados, que es Queridos Compañeros, de Pablo de la Barra, que empieza el 73 y la termina en el exilio, en el 77, y cambia la película, ya lo tenía todo grabado, la cambia por el golpe y tras la muerte de Allende. Yo de hecho, en el año 73 yo había hecho un guión con un amigo, Patricio Valenzuela, que murió hace tiempo. Habíamos hecho un guión de una película, habíamos pedido crédito al banco para producir la película, habíamos contratado a Raúl Ruiz como director y éramos guionistas y productores de una película que se llamaba Interferencia, sobre el asesinato de este obrero en Concepción en que era cómplice el Curazbún, ¿no?
Entonces nosotros hicimos toda la investigación, fuimos a Concepción, hablamos con los detectives, bueno, teníamos absolutamente toda la trama desentrañada. Y el guión, habíamos filmado algunas secuencias en las calles, documentales que iban a acompañar la película. Vino un director de fotografía de Francia para trabajar la película, y el primer día de rodaje era el 11 de septiembre. Entonces ahí murió el proyecto. En parte nos fuimos a París, yo me fui a París con la esperanza de poder hacer la película allá. Tuvimos conversaciones con productores franceses, Jacques Perrin, que había sido el productor de Estado Sitio. Él se interesó y estuvimos trabajando en la posibilidad de hacer una coproducción y que la película se hiciera en Argelia, porque ellos aportaban los lugares, que podía pasar por Chile y todo lo demás. Pero como el 90% de los proyectos de cine empezó a morir, y llegó un momento que ya no pudimos dedicarnos y cada uno tuvo que dedicarse a ganar su vida y nos olvidamos de la película. ¿Tú sabes te acuerdas cuánto se demoraron en filmar la película? No me acuerdo. Percy le dice como 3 semanas que quieren demorarse, pero no sé si habrá sido tan poco o... Yo creo que sí, porque tú te fijas cómo son, habla y se acaba la secuencia. Sí. Dijo, no vamos a hacer muchos ensayos. Y ya nos íbamos, el día de rodaje se terminaba y nos íbamos a otro lugar y a otro día. Yo creo que no fue más que eso, ¿eh? No fue más que eso, fue muy rápido. Bueno, le quiero dar las gracias a Luis. Muchas gracias por esta conversación. Además, hay intereses compartidos acá entre los presentes, no solo con este espacio, con la Fundación Antunes, que además tenemos mucho de tus registros fotográficos en Nemesio acá, además de este. Y también tenemos un vínculo muy cercano con otros artistas plásticos y sus legados, sus familias, por ejemplo, con el legado de José Balme y La Gracia también. Así que nada, muchas gracias por venir. Estamos muy agradecidas de tu visita. Y bueno, gracias a todos los que vinieron. Los esperamos. Vamos a detenernos este mes de febrero. Vamos a descansar. Vamos a seguir trabajando en la investigación de este proyecto, eso sí, y queremos partir la primera semana de marzo con Queridos Compañeros, como decía Pablo de la Barra, filmada en el 77, y bueno, nada, ahí tenemos los contactos de los que asisten hoy para difundir eso. También siempre en nuestras redes sociales publicamos los visionados, así que eso, si quieren quedarse un rato más, vamos a tomarnos un vino helado para pasar el calor. Y eso, muchas gracias. Gracias.